virtudes que nos ayudan en la vida cristiana es la fe. Pero la fe en el Dios de Abraham, el Dios que le promete descendencia, cuando le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Fe en un Dios que promete libertad al pueblo de Israel cautivo por muchos años en Egipto. Fe en el Dios que promete una tierra prometida, o digo una tierra que emana leche y miel, donde serán felices, donde la pasarán de maravilla. Por tanto, fe en un Dios preocupado por el bien, por la felicidad del hombre y de la mujer. Y es este Dios, Padre, amor, misericordia, en el que ustedes y yo debemos creer. Porque si creemos en un Dios castigo, en un Dios azote, en un Dios destructor, estamos perdidos. Te presento el Evangelio de este domingo, tomado de San Mateo, en el capítulo 25, versos 14 al 30, y te invito a que nos fijemos en un hombre que fracasó totalmente, y lo más importante, ¿por qué este hombre fracasó? Mateo 25, 14 al 30, dice la palabra del Señor: es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. A cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento
y dáselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Esta parábola, queridos hermanos y hermanas, podría enfocarse desde la responsabilidad que tenemos ante el Señor y hacer producir el gran talento o los grandes talentos que el Señor nos ha dado. Pero a mi corto entender, el meollo, el centro o la gran enseñanza de esta parábola está en el que recibió un talento. El que recibió un talento tenía una concepción terrible de Dios. Confiaba en un Dios castigo, en un Dios azote, en un Dios destructor, en un Dios que recoge donde no ha sembrado, en un Dios que te pide cuentas a renglón seguido y si no andas listo, te castiga. Y aquí estuvo el fracaso de este hombre. Dice el Evangelio que tuvo miedo y el miedo le hizo esconder el talento en un hoyo bajo tierra. Por tanto, el miedo lo bloqueó. El miedo lo hizo inerte. El miedo no le hizo fructificar. El miedo le hizo fracasar totalmente. Y es aquí donde me van a permitir que repita hasta la saciedad que debemos evitar, en cuanto nos sea posible, presentar ese Dios al que hay que tenerle miedo. Debemos luchar y batallar por no parcializar la Biblia e ir constantemente a Malaquías 4:1, porque aquí viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio, el que hace maldad, aquel día que viene los abrazará y no les dejará raíz ni rama. Viene un día ardiente como un horno. Mire qué terrible. Esto es lo que ha hecho que mucha gente siga al Señor no por amor, sino por temor, por miedo. Y peor todavía, si a renglón seguido te leen lo que dice Apocalipsis 20:15, y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y peor todavía, si te leen Apocalipsis 21:8, por tanto los cobardes, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y peor todavía, si te dicen que tal fecha viene el fin del mundo y que el que haya aceptado a Cristo va a andar ahí arriba en las nubes y el que no haya aceptado a Cristo va a estar aquí en la tierra como que es chimbolo friéndose en cacerola. Y entonces te hacen creer en un Dios castigo, en un Dios destructor. Te pregunto, ¿cuándo Jesús evangelizó así a los pecadores? ¿Acaso Jesús no les presentó una alternativa? ¿Acaso a los pecadores no les dijo, levántate, tus pecados son perdonados? ¿Cuándo Jesús condenó a los samaritanos? ¿Cuándo Jesús condenó al centurión romano que no creía en Dios? ¿Cuándo Jesús condenó a la mujer sirofenicia, pagana? ¿Cuándo Jesús condenó
a María Magdalena, pecadora pública? ¿Cuándo Jesús condenó a la mujer samaritana, 6 maridos? ¿Cuándo Jesús condenó a Zaqueo, mañoso, el desgraciado? Lucas capítulo 19. ¿Cuándo Jesús condenó a aquel ladrón que habían crucificado a la par de él? ¿Cuándo Jesús condenó al mismo Judas, que hasta se robaba el dinero de la bolsa? ¿Cuándo Jesús condenó a Pedro, que por 3 veces renegó de su fe y negó al mismo Jesús? Nunca. Pero qué desgracia que muchos biblistas, me da la impresión que intencionalmente, predican a diestra y a siniestra el fin del mundo. Y yo no he visto películas más tontas y más estúpidas que la película del Apocalipsis, donde te presenta el infierno, donde vas a ir. Por favor, eso es pecado. Y es tergiversar y arruinar el evangelio. Pero este problema no es solo del fenómeno del sectarismo. También muchos católicos caemos en este gran error. Por ejemplo, una madre de familia o una abuelita que le dice constantemente al niño: papito, pórtese bien, porque si no, Dios lo va a castigar. Papito, pórtese bien, porque Dios castiga. Y de repente el niño se enreda en algo y se cae. Ya ve, Dios lo castigó. Error. Error. O la otra señora dice: Dios tarda, pero no olvida. Ya vas a ver, desgraciada. O la otra señora dice: Dios castiga y no ocupa azote. Eso es reflejo que tenemos en la cabeza un Dios que no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es un Dios amor. Quien no has leído, por favor, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y Dios amor, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Mateo capítulo 5. Pero qué desgracia encontrar gente que cuando hay inundaciones, castigo de Dios, dicen. Cuando hay terremotos, Dios nos está castigando por nuestros pecados. Cuando hay cualquier epidemia, castigo de Dios por nuestros pecados. ¡Qué brutos! ¡Qué bárbaros! Eso no es cierto. Terremotos siempre han habido. Es parte de la naturaleza. Inundaciones es culpa tuya y culpa mía, porque hemos recalentado el planeta con la gran contaminación que estamos generando. Y todavía pensamos que es culpa, o estamos pensando que Dios es que nos está castigando. Es que terrible. Por favor, hay que caer en la cuenta que cuando se escribe el Evangelio, se escribe en un contexto de exhortación a estar preparado ante la inminente venida de Cristo Jesús. Se consideraba o se pensaba que Jesús venía pronto. Y hay mucha gente todavía metiendo miedo a la gente con su frase estúpida: Cristo viene pronto. O llegan a tu casa: si Cristo viene esta noche, ¿te salvas o te condenas? Por favor. El Evangelio es buena noticia. Evangelizar es ofrecer una alternativa. Evangelizar es proponer este Dios de las grandes promesas para Abraham, para el pueblo esclavizado, para el pueblo que va en el desierto. Dejemos, por favor, de sembrarle miedo a la gente. Dejemos de presentar ese Dios castigo, ese Dios azote, ese Dios destructor, y presentemos el Dios que nos enseñó Jesús cuando nos enseña a orar. Nos dijo: ustedes digan: Padre nuestro, Padre nuestro.
Y un padre que perdonó al hijo pródigo, que buscó a la oveja perdida, que a los pecadores les dijo, levántate, tus pecados son perdonados. Que el Señor nos dé la gracia de creer y confiar en un Dios que es Padre, en un Dios que es amor, en un Dios que es misericordia. Y descartar ese Dios castigo, ese Dios azota, ese Dios destructor. Y caer en la cuenta que quien te presenta un Dios desde talante está contra el Evangelio. Está tergiversando y está arruinando el Evangelio, que es buena noticia. Ave María Purísima. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Y perdonen que insista tanto. Suscríbase a nuestro canal.